Buenas a todos. Vamos a ver hoy lo que dice Mateo 5:13. Ya saben qué hacer con la Biblia. Vamos a Mateo 5:13. ¿Qué quiere decir esto con la sal? ¿Qué significa la sal en la Biblia, no? Mateo 5, versículo 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. La sal. Entendamos bien el contexto. eh, que Jesucristo le está enseñando estas cosas a Israel. Ese es el contexto. Mateo 5. Fíjense que dice: vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Eh, y que pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Si esta sal no sirve más para nada, va a ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Jesús le dijo esto a los judíos. Atención. Vamos a ver. Marcos 9. Vamos a Marcos 9. Marcos 9, 49 y 50. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a ver qué significa esto de la sal. Esta sal, si no sirve más, va a ser echada afuera y ser hollada por los hombres. ¿Quiénes serán los que van a ser hollados en el fin del mundo por las naciones, por los hombres? Los judíos. Marcos 9 dice: porque todos serán salados con fuego. ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? Castigo, fuego, tanto para Israel como para el resto del mundo. Pero hay más, hay más. Por eso en Mateo 5:13 dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Es como que está esperando algo. Dios espera algo de Israel. Vosotros sois la sal de la tierra. Atención. Ahora, fíjense, Mateo 3, del 11 al 12, ¿a qué se refería, no? Marcos 9 con el tema del fuego? Claramente, esto del fuego va a ser el castigo del fin del mundo, pero vamos a aclarar más desde la escritura. Mateo 3, del 11 al 12, dice: Mateo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo, coma, y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La gente salva recogerá su trigo en el granero, y la gente no salva quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso sería este fuego. Así que ahí tenemos más entendimiento de qué se trata. Y esto también, Mateo 3, judíos, Mateo 5, judíos. Tenéis que entender bien los contextos, el contexto que se habla en la Biblia. Si no sois pensacional, lo lamento por vos porque te estás perdiendo mucha riqueza de las escrituras. Génesis 19. Vamos a ver Génesis 19. Génesis 19. Del 14 al 26 dice, perdón, del 24.
¿Qué vimos recién? Fuego. Y acá en Génesis 19 tenemos el evento de Sodoma y Gomorra, que es un ejemplo del fuego que se va a venir. Es una sombra de lo por venir. Esto del fuego, el castigo de Dios, el fuego, quemará la paja en el fuego que no se apaga. Génesis 19, versículo 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Si la sal no sirve, ¿con qué será salada? ¿Con qué será sazonada? ¿Ves? Hay gente que será salva, gente que no será salva. La esposa de Lot no fue salva, miró atrás, se convirtió en una estatua de sal, no de piedra, porque vi un par de videos en YouTube que dicen, esto será la esposa de Lot y apuntan una piedra, una estatua de piedra. La esposa de Lot dice que se convirtió en una estatua de sal, no de piedra, así que ignorancia de parte de esas personas. Pero bueno, fíjense en Lucas 17. Ahora pasemos a Lucas, volvemos al Nuevo Testamento. Lucas 17, 28. Lucas 17, versículo 28 dice: Asimismo también como fue en los días de Lot, acabamos de leer lo que le pasó a la mujer de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa no descienda a tomarlas, y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Acordaos de la esposa de Lot. Vayan haciendo la conexión. La esposa de Lot miró atrás, pereció, se convirtió en una estatua de sal. Esto que pasó en Sodoma y Gomorra, así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El que mira hacia atrás, lo leímos en el versículo 31. Versículo 33, fíjense: cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la salvará. Básicamente, en el fin del mundo tenés que no tomar la marca de la bestia, tenés que aguantar hasta el fin para ser salvo, tenés que perder tu vida básicamente, tenés que morir por Cristo para ser salvo, o aguantar hasta el final, vas a perder todo. Va a ser muy difícil para la gente que vaya a pasar ese tiempo del apocalipsis. Es mejor ser salvo ahora para no pasar por esa época. Entonces fíjense estas cosas. Ya vimos esto de Marcos 9, para recordar, porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. ¿Qué está anunciando Cristo acá? Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Está implicando también una cosa profética, una cosa de salvación para judíos. Para judíos. Porque, fíjense esto, Levítico. Esto es algo bastante judío, este concepto de la sal. Es bastante ajeno a los gentiles. Levítico 2. Levítico 2. Vamos al Antiguo Testamento. Levítico 2, del 11 al 13. Fíjense esto. Levítico 2:11 dice: Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda a Jehová. Sacrificio sin levadura. Ninguna ofrenda, perdón, sin levadura. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, mas no se quemarán en el altar en olor grato.
Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Vas viendo? Todo sacrificio será salado con sal. A eso se estaba refiriendo también. Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal del pacto de tu Dios. ¿Quién tiene un pacto con Dios? Los judíos. Hay varios pactos en el Antiguo Testamento, pero tienen en general un pacto, ¿no? Con Dios. Ahora vamos a números, para seguir juntando información. Números 18. Fíjense esto. Números 18, versículo 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Pacto de sal, estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Esto le está diciendo Dios a Aarón. Sacrificios. Los levitas, ¿no? Los que estaban encargados de esas cosas. Pacto de sal. Todo sacrificio será salado con sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, judíos, sois los que tienen un pacto con Dios. ¿Entiendan? ¿Entienden? Vuelvan a repasar. Así van conectando los puntos. ¿Qué más? Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Del 18 en adelante al 25. Dice: Deuteronomio 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, y suceda que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Jehová no querrá perdonarle, sino que entonces humeará el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá la generación venidera: vuestros hijos que vendrán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de esta tierra y sus enfermedades de que Jehová la hizo enfermar, azufre y sal, calcinada está toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de Adma y de Zeboim, que Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y todas las naciones dirán: ¿por qué hizo Jehová? ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de este gran furor? Ardor, fuego. Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Hasta ahí. Si querés leer el capítulo. O sea que también tiene este aspecto negativo. Si Israel
cumple y sigue y obedece y sigue las condiciones del pacto, le va a ir bien. Y si no, le va a ir mal. Y la sal tiene un aspecto negativo porque también, recién menciona, ¿no? Azufre y sal. Calcinada está toda su tierra. Así que este pacto le pudo haber sido como también. Recuerden que en Deuteronomio están estas bendiciones tremendas y estas maldiciones tremendas. Parte de este pacto, de esta alianza de Dios con Israel. Si me obedeces, hermoso todo. No me obedeces, terrible todo. Pacto, sal. Pacto de sal con Jehová Dios, Israel tiene. A eso se refiere. Vamos a ver un aspecto negativo. Jueces. Jueces 9. Jueces 9. Para entender mejor, por ahí, porque vamos a ir en distintos versículos, pausá, lee el capítulo si querés para ver, y el final del capítulo anterior, del capítulo 8, para entender qué pasa. Pero vamos al grano. Jueces 9, jueves nuece, jueces 9, se me traba la lengua, ¿vieron? Jueces 9, versículo 22, dice: y después que Abimelech hubo reinado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la crueldad hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que lo ayudaron a matar a sus hermanos. Algo pasó en el capítulo pasado, en el capítulo 8, por eso anda al final y léelo. Y acá te lo está diciendo lo que pasó. Abimelech y estos hombres mataron a los hijos de Jerobal. Ahora, vamos al versículo 45. ¿Qué pasó? Recuerden que Dios puso un espíritu malo entre estos hombres. Entonces dice: y Abimelech combatió contra aquella ciudad todo el día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que estaba en ella, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. La sembró de sal. ¿Qué decía Deuteronomio? El castigo: azufre, sal. Fíjense, versículo 53. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le quebró el cráneo. Versículo 56. Podés leer todo el capítulo. Podés pausar, sos libre de leer todo el capítulo, toda la Biblia. Voy al grano. Versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. O sea que esto de la sal tiene estas cosas también, estas cosas negativas. Si haces bien, todo bien. Si haces mal, todo mal. Ahora, vamos a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 13. Fíjense esto. Segundo libro de Crónicas 13, del 4 al 5, dice: y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos mediante pacto de sal. Sal. Versículos 17 y 18. Y Abías y su gente los hirieron con gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Fíjense el contexto, lo que pasó, hubo conflicto ahí. Alguien me parece que los hijos de Judá
prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. ¿No sabéis vosotros que Jehová, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? David, Judá, tribu de Judá, los hijos de David, los hijos de Judá, ¿no? Para siempre a él y a sus hijos mediante pacto de sal. ¿Por qué prevalecieron? Le hicieron caso al pacto de sal, básicamente. Le fueron fieles a Dios, prevalecieron. Esto tiene todo una connotación profética también. ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? Los judíos que obedecieren el pacto, básicamente, que recuerden el pacto, que sean salvos, que se aferren a su Dios en el fin del mundo, van a ser salvos, van a prevalecer. Es más, Dios va a usar a los judíos en el fin del mundo para castigar a todas las naciones cuando los restaure. También. Eso es una promesa de Dios. Señorarás sobre tus opresores, básicamente dice en los profetas. Ya haré un video sobre verdadero sionismo para más entendimiento sobre el tema. Y los que miren hacia atrás, los judíos que miren hacia atrás, ¿vieron que Jesucristo está advirtiendo en el Nuevo Testamento? El que tiene una pertenencia en su casa, que no vuelva atrás a tomarla. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás, pereció, se convirtió en una estatua de sal. Entonces los judíos que no obedezcan básicamente el pacto de sal que tienen con Jehová Dios, van a perecer. Y los judíos que sí le hagan caso a Dios, que sí sean salvos de verdad, van a prevalecer. Vosotros sois la sal de la tierra, los judíos. Si esta sal no sirve para nada, si no le hacen caso a Dios, va a ser echada afuera y ser hollada por los hombres. ¿Entienden ahora Mateo 5:13? Lucas 14. Lucas 14. Versículo 34 y 35. Lucas 14, 34 y 35 dice: buena es la sal. Es bueno que Israel tenga un pacto con Dios. Es la palabra de Dios, es algo que si le hacen caso y lo siguen y lo obedecen, tienen tremendo... si lo hubiesen obedecido completamente, hubieran tenido tremendas bendiciones. Si Israel hubiese obedecido, ¿no? Como decía, si hacéis bien y me obedecéis, todas estas bendiciones. Y si no, todas estas maldiciones. Buena es la sal. Bueno es que Israel tenga un pacto con Dios. Pero que lo hagan, que lo cumplan. Que sean fieles al pacto, que sean fieles a Dios. Eso estaría bueno. Hubiera estado bueno. Y estaría bueno. Pero si la sal pierde su sabor, pero si ellos se apartan, pero si ellos desechan el pacto, quiebran, rompen el pacto, desobedecen a Dios, no le hacen caso a su palabra, ni a la ley, ni a los profetas. Estamos hablando de judíos, recuerden. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué va a servir, no? Dice, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No es útil ni para la tierra. El judío que no sea salvo, los judíos que ahora no creen en Jesucristo y no son salvos, en el fin del mundo van a ser destruidos. No van a servir ni para la tierra. ¿Qué era que decía la palabra? Azufre, sal. En el fin del mundo va a ser un horror. El tiempo de la angustia de Jacob. Van a ser castigados los judíos. No del todo consumidos, pero castigados. No es útil ni para la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Judíos deberían ser fieles, hacerle caso a Dios, su palabra, lo que Él quiere y pretende para ellos. Pero si la sal pierde su sabor, o lo obedecen, no le hacen caso, lo desechan a Él, su palabra, su testimonio, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera.
Y acá en los evangelios también dice que el que, básicamente, que no sea salvo, porque habla en parábolas, ¿no? Con el tema del reino de los cielos, lo van a arrojar afuera, será echado fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga la palabra. Pero fíjense, vamos a ver el contexto para entender más. Versículo, por ejemplo, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entiendo, instruir en justicia, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, etc. Sí, entiendo. Ahora, en lo que respecta al contexto de Lucas 14, es un contexto judío. Claramente, Jesús no había ido a la cruz todavía, etc., ¿no? Pero dice, si alguno no aborrece todas estas cosas, o sea, no las toma en estima y no lo sigue a Jesucristo, porque seguir a Jesucristo para un judío, creer en Jesucristo, ser salvo por Jesucristo, para un judío es, para su familia, las familias que son religiosas, y en general lo rechazan, le dicen, yo ya no tengo hijos, vos estás muerto para mí, le dicen. Hay muchos judíos que es así, en Israel es así. El judío que cree en Jesús es odiado completamente por su familia. Por eso los verdaderos cristianos verdaderamente son odiados. Cuando un judío se vuelve cristiano, que es un judío completo, eso es un judío cristiano, es un judío completo, un judío que cree en Jesús, pierde todo, lo pierde todo, literalmente. Y hay testimonio tras testimonio de eso en Israel. Y en el resto del mundo, judíos que viven fuera de Israel y que se convierten a Cristo y su familia judía los rechaza. Ahora, versículo 27, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Versículo 33, por ejemplo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el contexto es, fíjense, es todo cuando se predicaba el reino de los cielos. Fíjense, por ejemplo, fíjense, capítulo 13, fíjense esto, fíjense, capítulo 13, por ejemplo, versículo 23, 22, mejor dicho. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y avanzando hacia Jerusalén. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Y él les dijo, Jesús les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, en el fin del mundo, porque acá se está predicando el reino de los cielos, se le llama reino de Dios, pero es el evangelio del reino de los cielos, porque son pasajes paralelos a Mateo, ¿está? Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera comencéis a tocar la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Acá en Jerusalén, Israel, somos judíos. Pero ¿qué pasa? ¿Tuvieron sal? ¿O desecharon el pacto? ¿O desecharon a Cristo? Deberían haber creído en Cristo, porque si no, la parte negativa de la sal, azufre, sal, castigo, fuego, todo sacrificio será salado con sal, todos serán, como decía Marcos, todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada?
Versículo 27. Pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos vosotros, obradores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del sur y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué quiere decir esto? Hay postreros que serán primeros. Gente que viene después, la iglesia de Cristo, por ejemplo, que seremos primeros, arrebatados antes de que aparezca el anticristo. Vamos a estar con el Señor. Los gentiles, conociendo a Dios, lo conocieron a Dios después. Los que primero conocieron a Dios fueron los judíos. Pero acá dice, hay postreros que serán primeros. Gentiles que se convierten a Cristo, ya van a estar en el cielo con Cristo para cuando Dios derrame su ira sobre la tierra. Y hay primeros que serán postreros. Judíos que se pierden de las hermosas promesas de Dios para Israel, porque no fueron salvos, porque no hicieron caso a Dios, ni a su palabra, ni a Jesucristo, ni al Nuevo Testamento. Todo eso, todas estas cosas tiene que ver esto de la sal. Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Jesús vino primero a Israel y después el Evangelio pasó después a los gentiles. Curiosamente, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Ves? El que tiene oídos para oír, oiga. Así que de eso trata básicamente la sal y esto de la sal y vosotros sois la sal de la tierra. Esto tiene que ver con los judíos, básicamente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿De qué sirve un judío que no cree en Jesús, que no es salvo? Va a ir al infierno, por más que sea judío. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. ¿Qué le pasó a todos los judíos incrédulos a lo largo de toda la historia? Fueron perseguidos, masacrados, hollados por los hombres. Y también entiendo que la persecución viene siendo verdaderamente creyente y cristiano, judíos verdaderamente cristianos. Entiendo que hay persecución, pero no es lo mismo persecución de parte del diablo que el castigo de Dios para exterminarte, básicamente, ¿no? El castigo de Dios para, chau, no es lo mismo persecución que la ira de Dios. ¿Tá? Entiendan esas cosas. Así que, ¿de qué les sirvió a esos judíos que no le hicieron caso a Dios y perecieron? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay algo en Colosenses que es para la iglesia, la verdadera iglesia, obvio, que no es un edificio, no es una institución religiosa, no es un conjunto de gente disfrazada, no es un conjunto de estafadores, políticos, religiosos, toda esa basura. Eso no es la iglesia. La iglesia son gente salva, nacida de vuelta, regenerada por Cristo. Regenerada, no degenerada como las iglesias que hay por ahí. La verdadera iglesia. Colosenses 4 dice, versículo 5. Colosenses 4 del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y fíjense el contexto que es bastante... Dice eso. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que andar sabiamente, tenemos que saber cómo responder, saber cómo actuar con los de afuera, con todos los que no son creyentes. Y redimiendo el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, hay que redimir el tiempo. Porque el tiempo vuela, como dicen por ahí, el tiempo se va. El tiempo no para, el tiempo no vuelve atrás.
El tiempo solo sigue, solo sigue. Pero dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. ¿Cómo puede aplicar eso para nosotros? No estoy diciendo que la iglesia reemplazó a Israel porque nada que ver, eso es una tremenda falacia y mentira y una farsa total eso de que la iglesia reemplazó a Israel, mentira. Pero podemos sacar instrucción en justicia esto de Mateo 5:13, ¿no? Como diciendo, bueno, eh, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada, no? Eh, nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Cristo está en nosotros, Dios vive en nosotros. Y entonces podemos, esto de que nosotros los cristianos tengamos sal, es decir, bueno, tenemos una relación estrecha con Dios, eso sería nuestro pacto de sal, por así decirlo. Esta relación estrecha con Dios, como la tenían los judíos en su momento, y, y Dios lidiaba con ellos, ¿no? En ciertas épocas, directamente, ¿no? Este tema es larga historia, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué está pasando ahora con los judíos? Bueno, tienes que leer Romanos y entender bien Romanos 9, 10, 11, 12, 13, 14, todas esas cosas tienes que entenderlas bien. Pero bueno, eh, nosotros tenemos una relación especial con Dios, cosa que deberíamos aprovechar, redimir el tiempo. A eso se aplicaría en nuestra vida esto de tener sal, sea nuestra palabra con gracia sazonada con sal, con esta relación estrecha que tenemos con Dios, los verdaderos cristianos, ¿no? Pero básicamente esto de la sal en Mateo 5:13 se refiere a todas estas cosas con los judíos. Esto es lo que podemos averiguar desde la Biblia, ¿eh? Desde la Biblia, no de comentarios de hombres, de Biblia. Biblia, 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 Biblia. El resto no interesa. Así que bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.